Sabemos que nuestro planeta gira alrededor del Sol y que esta pequeña esfera azul sirve de morada del hombre. En este pequeño punto perdido en el universo sucede toda nuestra historia. Y reflexionando con objetividad, este planeta es todo para nosotros. Y sin él no seríamos, no existiríamos. No es una reflexión filosófica. Nuestros antepasados lo entendían y respetaban a lo que ellos llamaban la Madre Tierra y buscaban mantener una armonía en su ecología y su equilibrio natural. La Tierra era una extensión de sus cuerpos y sus vidas, y como tal, la cuidaban y la respetaban. A través del tiempo y la historia del desarrollo humano, hemos adquirido el derecho de poseer al menos un pedazo, un espacio de este planeta, de manera que nuestro país es lo que nos pertenece y nos hace sentir parte de este pedazo del mundo, nuestra patria. Nadie decide dónde nacer, de manera que al hacerlo, deberíamos ser poseedores de todo el planeta. Pero la sociopolítica mundial de nuestra era nos hace pertenecer solo al espacio del país en el que nacemos. En nuestro caso, somos ciudadanos de lo que algún día decidimos llamar Estados Unidos Mexicanos. En esta república existe una porción territorial que desde hace más de un siglo decidimos llamar Estado de Durango, nuestro Durango. De cómo ver el rostro del valle en sus primeras épocas, un rostro hidratado, un rostro lleno de agua, de cuerpos de agua, no solamente ríos, sino numerosos manantiales que le permitían al hombre tener caza, tener pesca, tener agricultura, y luego con los españoles, cuando la llegada de los españoles, pues tener pastos en abundancia para sus ganados. La región no siempre ha sido la misma, ni sus límites como lo conocemos hoy. Antes de ser Durango un estado libre y soberano, los límites geográficos de Durango alcanzaban hasta las costas de lo que hoy es Sinaloa y al norte con Arizona y Nuevo México, bajo el nombre de la Nueva Vizcaya en la época de la colonia y el virreinato después de la conquista. Pero nuestra historia no comienza siquiera ahí. Durango es más viejo que la Nueva Vizcaya. Antes de esto, ya existía un Durango español. No obstante, antes del Durango español, también existía ya un Durango más ancestro. Su nombre era Analco, el Durango nativo. El barrio de Analco, en lo que hoy conforma la ciudad de Durango, junto con Tierra Blanca, son dos de los lugares más antiguos de la ciudad del llamado Valle del Guadiana. Tenemos una serie de analcos por todo el país. Hay analcos en Puebla, Tlaxcala, hay analcos en Jalisco, por ejemplo, hay en Guadalajara un barrio, que era un pueblo separado que se llamaba San Pedro de Analco. Aquí tenemos a San Juan Bautista de Analco. En náhuatl tiene algún significado así, algo así como
más allá del agua. Que alude a una sequía que nosotros le llamábamos la sequía grande, que ahora ha desaparecido. Seguramente esa agua se refiere a lo que más tarde fue la sequía grande, las corrientes del Ojo de Agua del Obispo, en fin. Durango, en lengua vasca, significa del otro lado del agua, más allá del agua. Analco, en náhuatl, significa lo mismo, más allá del agua, haciendo alusión a que los indígenas se asentaban del otro lado de la raya de los españoles. Curiosamente, significan la misma cosa. Antes de la presencia del hombre en estas tierras, el lugar fue habitado por las grandes bestias prehistóricas. Pero a través de los movimientos geológicos de los continentes y las diferentes posibilidades de los peregrinajes humanos hacia este continente, los primeros pobladores llegaron a estos valles. Para conocer al duranguense o al durangueño, debemos enfrentarnos con nosotros mismos, preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Cada amanecer en estas calles se viven desde hace muchos años muchas cosas que no cambian. Tierra callada y tranquila, donde no sucede nada, al menos nada nuevo. En medio del bullicio de los autos, estudiantes, cafés políticos, mercados, cada día los duranguenses nos vemos las mismas caras. Rostros que nos hablan por sí solos de nuestra herencia, del pasado, y sin pensarlo ni meditarlo tanto, más bien viviéndolo y sintiéndolo cada día, sabemos y entendemos de dónde venimos. Un gran porcentaje de los rostros que se ven por la calle muestran esos rasgos morenos, algunos indígenas, otros de descendencia negra de esclavos traídos por españoles y algunos hasta moros o judíos que poco a poco se asentaron en esta tierra y desarrollaron sus vidas y su futuro. Todos estos grupos son los que interactúan étnicamente, ¿sí? Se mezclan unos con los otros y nos forman a nosotros. Entonces, todos los que estamos aquí ahora, pues somos prácticamente mestizos de español, mestizos, no voy diciéndolo desde el punto de vista mayoritario, sino quizás minoritario, africano, mulatos o negros, africanos, o población de origen africano, y población india del centro de México y población india autóctona de Durango, como los tepehuanes. Entonces, todos estos grupos interactúan y hacen a los duranguenses. Los pueblos llamados primitivos, desde la palabra, ¿no?, para evitar malos entendidos, ¿no? La gran mayoría de las personas, creo yo, en mi experiencia como docente, creen que primitivo es de bajo nivel, es torpe, se trata de pueblos incultos o de pueblos bárbaros, o no sé, pero primitivo no quiere decir otra cosa que los primeros, ¿no? Y en este sentido, para mí tiene un enorme valor el conocimiento de estos pueblos primeros. Los chalchihuites se caracterizan por sus influencias mesoamericanas heredadas por la cultura San Gabriel y dominan gran parte del norte del país, desde Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango. Algunos de ellos se establecen en el Valle de Xúchil, creando la rama cultural de Xuchitecos. De toda esta compleja evolución de culturas, con el tiempo se desarrolló la cultura tepehuana, grupo indígena que prevalece hasta nuestros días
y que se considera la más importante no solamente por el número de sus habitantes, sino por la extensión de su territorio. Al igual que otras culturas en el mundo, la tepehuana también tiene sus mitos y leyendas. Una de ellas es la leyenda de Zahuatoba. En el poniente de la ciudad existe un parque que lleva este nombre, el Parque Zahuatoba, en honor a una de las deidades de la cultura tepehuana. Hanau sabnasium do kemak ya de verdam pucham sapaguna saphem tutuwi na taib daka ni hatkam ni hahauk ni sasoik ni ni hioshe ni uik ni ni huwag na saperdioska makar sa bachutumat ban ni dewer na sa wampa chutoy pum agat sa kaichama mo chumada na sunta toje mashir mat hamara gichiod yo biapmak na hamni kat Zahuatoba hanau na gisudai pulyova ha Zahuatoba muishi chutu makader auyatam ampush puy kiartam kat I jamder gigu kolan am hoydat tu man hoynjan amat ma puhyam dul mikija mat hiushi ischa mi jermashir Zahuatoba makader hurnak auyatam miwa tu gihiushi ischa puhyam sim pensaruk muishi chadda mau baigis gihiushi nasun mija gihiushi ubit ya isabara pamdo na masad tege mijer muishi muy gihiushi mas bawa Zahuatoba gi masada amau kimat human puy mashir gi sasoik huuik puy hawa ban gi dewer muy watahaichka nasun bupan Zahuatoba yogi masada amat chitam gauk chichut gi ube amat mambrat puy dunak hayjul chitam gauk ojan banda dewer matanol hawa hanau nawa kiki banda gi dewer Zahuatoba mau pasiaram muy hak na pait tahamam tush nasun haktam nasun haktam hahat da puy tahamam tush nam haray puy agda data naul na hiam mi jakat Zahuatoba gi Dios tu vinjam duk is hawyat chichugi uwichgij Zahuatoba gi hana hiam tu puchumdun na gi masada hongat gi maran isium simbam tu dak bay tuwi bangi masada na huwag amdu hawa hanon na duwiagi Zahuatoba na pasyar maraka na itamay tagagagi hongan nagihim pahaich tuy na chutukan tukay gi aki akchap gi hibul gi suday gi huuy gi hahauk tamay siya tukan ampo siya tudaman na sa mga tutigya para jam na sa makahap tuwinjat hurnek puchang sa pau ka ba nasa panaw der miha pasyaram damad gi ivyam mag na tamay tiyaga gimda na gihongat pulyo sa mahap tanuyim da jam na sa tagaga da gihongat hem tapos sa pay haich ijay ka ba masada agatap kay huwag hurnek kam Zahuatoba viap mag gamun pueblos. Lucha del hombre por ir tratando de asentarse en una tierra difícil de muchos problemas, pero también de riquezas que permiten que esa lucha finalmente tenga un fruto, que es el establecimiento de distintas culturas a través del tiempo. No solamente me estoy refiriendo al hecho de cuando los españoles llegan a establecerse aquí, sino desde la época prehispánica, para poderse establecer en Durango gente como la que vivió en Ferrería. Imagínense el tremendo reto, la terrible dificultad, si se quiere ver así, de desarrollar cultura, de desarrollar pensamiento, arte, civilización
en un clima tan agreste, tan duro como es el del norte de México, ¿no? Uno va aquí a La Joya, al balneario, y son cerros y cerros, ¿no? Pelones, difíciles hasta para cazar un animal, ¿no? Se requiere de una fortaleza tanto espiritual como física superior para ser tan solo recolector o cazador en una tierra como esta, ¿no? Pero ya desarrollar algunas algunas formas de civilización como la ferrería, ¿no? Requiere de una enorme creatividad, un enorme sentido, ¿no? De lo que es ser humano, de las potencialidades del hombre para hacerse de una cultura, para hacerse de una segunda naturaleza que llamamos cultura. Una cultura fue la más avanzada y adelantada en ideologías y costumbres: los acaxes. Estos habitaron la parte más alta de la Sierra Madre Occidental, posiblemente por ocupar una región minera rica en oro y plata, metales procurados por los mexicas. Los aztecas mexicanos establecieron intercambio comercial y cultural con los acaxes, circunstancia que favoreció al desarrollo de estos. En Durango, como en todo el norte del país, aún se conservan costumbres como el comer quiote, membrana central dulce del maguey, hacer pulque, entre otras costumbres ancestrales. En las ruinas de la ferrería a 10 kilómetros de la ciudad de Durango, se encuentra un complejo de edificaciones que se asemeja a las pirámides prehispánicas del centro del país. Este lugar es el único testimonio de que Durango aún pertenecía a los límites culturales de Mesoamérica, colindando con Aridoamérica. Mientras que en el centro del país se desarrollaban culturas urbanas de gran envergadura, con ciudades más grandes que Madrid y Barcelona, y con organización social más civilizada que cualquier ciudad europea, las culturas de Aridoamérica se limitaban a vivir con lo necesario, sin grandes adelantos en la arquitectura, ni en las artes o la educación, pero sí con un gran equilibrio ecológico y un gran respeto por la naturaleza y su entorno. Muchos de nuestros grupos indígenas hablaban lenguas con raíces yuto-aztecas, por lo que se considera a nuestros hermanos los mexicas y toda la región del Imperio Azteca como parte de nuestra sangre, de nuestra identidad, de nuestro México. Y fueron ellos los que enfrentaron el brutal encuentro del nuevo con el viejo continente. La extraña e incomprensible presencia del hombre europeo en América. Durango está ligado a la historia de Europa y a la historia de la Ciudad de México por consecuencia natural de la conquista española. Fue la llegada de Hernán Cortés a nuestra tierra lo que decidiría el destino de nuestra patria. O sea, ciertamente Hernán Cortés llegaba siempre de manera no bélica, sino a través del diálogo, pero los mexicas pronto se dieron cuenta de que el diálogo no era la fórmula para encontrarse, para regresar a los españoles de donde vinieran, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente empezaron a tener roces bélicos hasta que Hernán Cortés se regresa, arma el ejército con todos estos pueblos que había dejado atrás. Y entonces es cuando empieza el sitio, ¿no? Porque tampoco hay grandes enfrentamientos. O sea, realmente cuando se da la gran
la gran derrota mexica es a través del sitio. Los aísla, ¿no? Entonces, bueno, un pueblo sin tener que comer, o sea, sí había guerras y había enfrentamientos bélicos desiguales en función de que numéricamente el ejército que traía Cortés de indígenas era mayor que el propio pueblo mexicano, y además, bueno, tenían un pequeño número de cañones y un pequeñísimo número también de armas de fuego, ¿no? Que eso es lo que nos han platicado mucho, pero que realmente el daño que podían hacer tampoco era tanto, ¿no? Pero si numéricamente, y aislar a un pueblo, bueno, pues derrota casi a cualquiera, ¿no? Y además matan a los dirigentes, ¿no? Matan a todos. Es un pueblo sin comer, sin beber, aislado y sin líder. Bueno, pues es como muy razonable que fueran derrotados, ¿no? Sí. Finalmente, tras la patriótica defensa de la gran ciudad de Tenochtitlan, y después con la heroica muerte del último emperador azteca, Cuauhtémoc, el México antiguo había caído. Y con él, inevitablemente una nueva etapa en la historia de nuestra patria había comenzado. Muy pronto el pueblo mexicano comprendió cuáles eran los verdaderos intereses de los españoles. Los méritos que buscaban los españoles era sí la riqueza, pero también el reconocimiento, el mérito, la nobleza. Las empresas de conquista eran negocios, y el negocio, lo que motivaba al negocio era el oro, era la plata, ¿sí? O sea, la posibilidad de poder tener acceso a minas importantes, la posibilidad de tener acceso a riqueza, de poderse hacer rico, ¿sí? De hacer la América, como se decía en Europa, pues esa posibilidad es una posibilidad importante que se genera y que permite entonces el hecho de que tengamos una motivación central, no la religiosa, sino la motivación central es la económica, es el encontrar la mina que los haga ricos. Hernán Cortés, como algunos otros exploradores, desperdiciaron sus esfuerzos en buscar ciudades fantasiosas que prometían riquezas sin límite. Intoxicados con estas ideas, fueron descuidando las tierras descubiertas y conquistadas, lo cual provocó el inicio de las más ridículas disputas por los territorios descubiertos por rivales políticos de los exploradores iniciales. Los españoles, durante los 300 años que están aquí, es una continua guerra en contra, primero, en contra de los españoles que viven en España, y otra es entre ellos, porque finalmente había una riqueza y había fuentes de poder que todo el mundo se peleaba, ¿no? O sea, qué manera más rápida, más elegante de llegar a ser un comendador, o ser un intendente, o a ser algún funcionario de la corona y vivir de tus rentas, ¿no? Entonces todo el mundo se peleaba por eso, ¿no? Con esta difícil situación política que vivían los gobernadores de la apenas nacida Nueva España, surgió en aquel país de la corona un consejo de españoles que sería el encargado de regular y menguar el poder de Hernán Cortés. Dicho consejo sería presidido por un hombre que se convertiría en el peor rival del conquistador, Nuño Beltrán de Guzmán. El expedicionario que al pisar tierras de este antiguo México no solo derrumbaría los logros de Cortés, sino también se convertiría en el peor verdugo de lo que quedaba de los pueblos indígenas de estas tierras. La conquista, como tal, en el siglo XVI, las conquistas eran empresas. Como concebimos actualmente cualquier empresa, era una empresa en la que se invertía un capital y se iba a sacar un producto. Los conquistadores no era un acto de buena fe y de propagación del catolicismo, no. La visión es ocupar, ¿no? La visión es conquistar, la visión es derrotar la barbarie, la falta de fe, ¿no? De los pueblos del norte.
Entonces yo creo que el encuentro es, más que llamarle un encuentro, es un encontronazo, alguien diría ahí. Porque los frailes, los españoles, ¿qué querían? Querían lograr que el natural les trabajara en sus estancias agrícolas o ganaderas, o les trabajara en las minas. Entonces, por un lado, los sometió a un sistema de trabajo forzado. Es un enfrentamiento severo, son dos formas de ver y de concebir el mundo totalmente antípodas. Entonces, yo creo que desde Vázquez del Mercado, y después Ibarra, no vienen a otra cosa sino a hacerse, ¿no?, de los territorios, ¿no? Y someten a estos pueblos a cada vez a condiciones más agrestes y más difíciles. Significa para los indios la pérdida de su mundo, de la cosmovisión, ¿no?, de su realidad, la pérdida de sus tradiciones, de sus costumbres, el vasallaje, la servidumbre. Significa el quedar a merced del conquistador, después del encomendero, ¿no? Es un encuentro duro, difícil, casi siempre en desventaja técnico-militar, si se puede decir así. De hecho, en el norte se da un proceso de exterminio de las culturas nativas. Las culturas del norte del país, prácticamente la inmensa mayoría de ellas desaparecen. Aunque tarde, pero afortunadamente, la justicia de la corona española se percató de los brutales abusos de Nuño de Guzmán. Fue llamado a juicio al igual que Hernán Cortés, pero a diferencia de este, Nuño de Guzmán fue inmediatamente encontrado culpable y sentenciado a prisión, encontrando su amarga muerte en las celdas de aquel país. Nuño de Guzmán fue relevado por Cristóbal de Oñate, quien fungía como uno de sus capitanes. Este es el primer vasco que aparece en escena, y con este vasco inicia la ruta para el descubrimiento, la delimitación de lo que sería en un futuro la Nueva Vizcaya. Cristóbal de Oñate invita a otro paisano a seguir explorando las tierras de Zacatecas. Su nombre, Diego de Ibarra. Juntos descubren las minas de Zacatecas, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la Nueva España. Diego de Ibarra se convierte en uno de los fundadores de la ciudad de Zacatecas y decide mandar traer desde Vizcaya, España, a su sobrino de apenas unos 8 o 10 años de edad. El nombre de este pequeño es Francisco de Ibarra. Francisco de Ibarra llega muy niño a México, eso sí. Él nace en España, en Nueva Vizcaya, en la región de Vizcaya, perdón, no Nueva Vizcaya, en la región de Vizcaya. Él nace allá y es invitado a venirse a México por su tío Diego de Ibarra. Él es uno de los fundadores de Zacatecas. Pero cuando Francisco llega a Nueva España, no llega a la ciudad de Zacatecas. Él llega y se instala en la Ciudad de México. Un joven aventurero, ya que se habla de 16, 17 años, pero que gozaba con las bendiciones, entre comillas, de don Diego de Ibarra, que era su tío y era gobernador de Zacatecas. Don Diego de Ibarra a la vez era yerno del virrey español. Entonces tenía todos los atributos para poderlo hacer, hasta la juventud y la ambición de Francisco de Ibarra. Siendo niño, no se lo trae Diego de Ibarra a Zacatecas, sino con sus influencias logra que se le nombre paje de la corte del virrey. Entonces él tiene un vínculo cercano, siendo joven, un adolescente joven, en la corte como paje del rey.
Diego de Ibarra, su tío, su protector, quien lo trae y quien le patrocina a la empresa, quien es el patrocinador de la empresa de conquista de la Nueva Vizcaya. Diego de Ibarra, a su vez, tiene una relación muy cercana con el virrey porque está casado con una hija del virrey. El virrey es su suegro, ¿sí? Entonces, aprovechando estas condiciones, él logra que el virrey le otorgue el permiso para la empresa de conquista, y este permiso le permite conquistar nuevas tierras. Normalmente al conquistador se le daba un permiso para ir a hacer la empresa, ahí se llamaba, luego también le decían hacer la América, ¿verdad? Bueno, hacer la empresa de conquista, y al conquistador se le daba esa oportunidad, pero siempre y cuando los terrenos que fuera descubriendo se le adjudicaran a una jurisdicción territorial que ya existiera, o que se estuviera en proceso de crecimiento. En este caso le correspondería a la Nueva Galicia, cuya capital estaba en Guadalajara. Pero Diego de Ibarra, que vivía en Zacatecas, que pertenecía a la jurisdicción de la Nueva Galicia, viendo la naturaleza de la empresa, pues era más importante como empresa que se creara un nuevo territorio. Y entonces él logra del virrey que se le dé la encomienda a Francisco de Ibarra para que conquiste las tierras del norte, más allá del norte de la Nueva Galicia, para establecer un nuevo reino. Francisco de Ibarra inició sus expediciones hacia el norte, llegando a las tierras de Fresnillo, donde encontró mineral, pero decidió no trabajarlo sino continuar con su expedición. En Sombrerete tuvo su primer encuentro pacífico con los nativos. Más adelante, deciden establecer en otro pueblo indígena llamado San Miguel, y tales indios le informaron de otro asentamiento minero llamado San Martín. Después se dirigieron a Avino y luego a Copalá. En este lugar se enfrentó con algunos indios feroces que le siguieron hasta el Valle del Guadiana. En un principio las expediciones no tuvieron tanto éxito, y tras ese fracaso, otros españoles entraron más adentro a establecer pueblos, pero estos más bien con el fin de cristianizar el lugar y habitarlo para sus futuras expediciones. Una vez que los padres y frailes obtuvieron esta comisión por parte de la corona, se establecieron en una villa a la cual llamaron Nombre de Dios. Francisco de Ibarra permanecía continuamente en San Martín y los frailes en Nombre de Dios. Los dos ocupaban su mayor tiempo en la relación a veces desventurada con los naturales de la región. El conquistador se traslada a Nombre de Dios para ayudar a los frailes con una sublevación indígena. Francisco de Ibarra la controla pacíficamente. Después de esta pacificación, muchos españoles se mudan a esta región que, atraídos por el clima y la abundancia, se convertiría con el tiempo en la ciudad más grande de la Nueva Vizcaya. Y en un lugar muy bonito, paradisiaco, dicen los libros, encuentra manantiales, encuentra mucha agua, pues, pero con un detalle: era el punto de confluencia, la frontera entre los chichimecas, los zacatecos, la parte chichimeca de los indios, por el lado sur, y por el lado norte de los tepehuanos. Allí era el encuentro que tenían. Ese lugar se llama hoy Berros. Hay manantiales, hay muy bonito el paisaje. La hegemonía en los primeros siglos la adquiere cuando los poblados vecinos del Valle de la Puana, mismo de Vicente Guerrero, que entonces, bueno, antes se llamó Hacienda de Muleros, todos iban a comprar y vender sus artículos a Nombre de Dios. Entonces es un centro comercial. También se desarrolló otra conquista, la conquista espiritual. Fray Jerónimo de Mendoza encabeza toda aquella evangelización acompañado de estos frailes, Fray Diego de la Cadena, Fray Cintos, el donado Lucas le llaman.
y otros personajes, pero no son muchos. Más bien se convierte en centro político y religioso. No es sino hasta los 25 años de Francisco de Ibarra que el virrey lo nombra por insistencia de su tío con la investidura y los poderes de gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya, e inicia su verdadera expedición en las regiones de las quebradas como lo son Topia y Tayoltita, donde encontraron los mayores asentamientos de oro y plata, entre otros minerales. Entonces es que se decide fundar formalmente la Villa de Nombre de Dios, y después de un regreso de Topia, al atravesar el Valle del Guadiana, deciden fundar ahí la ciudad de Durango. Durango, lo que nos dicen los historiadores es que se funda el 8 de julio de 1563. Es evidente que el Valle del Guadiana siempre fue atractivo para los ojos de Francisco de Ibarra, y en secreto guardaba la adolescente y romántica intención de establecer su propia ciudad cada que pasaba por el lugar. El nombre de Durango no es sino un reflejo de sus sentimientos de arraigo a su antigua tierra natal vizcaína. La palabra Durango es referida entre los vascos y españoles como un adjetivo de bonanza y de placer. Es decir, un ejemplo de cómo se puede usar este adjetivo es como cuando se expresa admirablemente de una mujer, aludiendo que fulanita de tal es un duranguito, dando a entender que esa mujer es agradable, bonita, placentera, noble y bondadosa, de manera que se puede decir que la familia fulana es un duranguito, o ese paraje es un duranguito, o busquemos un duranguito para descansar. La palabra Durango como adjetivo casi iguala a las condiciones de un pequeño paraíso personal. Y ese fue el verdadero sentir de Francisco de Ibarra y los duranguenses en la actualidad. Durango es historia, vamos, es nuestra tierra. Aguerridos, serranos, inconquistables, independientes, a veces aislados, obstinados. Así somos los nativos del norte de México, los descendientes de la vieja Vizcaya. Así somos los indios tepehuanos. Así somos los de Durango.